Ándale. No sabía que se me iba a poner así. Creo que ya están entrando, ¿verdad? Hola, maestro. Sí, hola, Karina. Creo que no fue buena idea eso que hice. ¿Mande? Para la próxima semana se los voy a poner libre porque para que entren a la hora que gusten. No, Sí, sí. déjame, Memo, le voy a hablar a Ginny, le voy a decir que nada más ponga la clave y ya entra. Yo nomás la puse y entré. Ok, gracias. No necesito dos claves, con una, con la que tú pusiste, con esa entré. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues miren. Bien. ¿Quién eres? ¿Mande? Yo soy Karina. Sara. Acabo de ingresar hoy. Sara, bienvenida, me da Muchas gusto. gracias. Sí, gracias. Hermanita, ¿ya qué pasó? ¿A qué hora vas a entrar? Ya casi vamos a terminar. Ya las tengo todas, 2, 4, 5. 5 puestos. Ahí está Karina. En fin. Bueno, pues miren, buenas noches. Ya los demás que vayan a llegar ahí que nos alcancen. Hoy les compartía que por favor leyeran del capítulo 1 al capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Para conocer la vida de San Pablo tenemos que iniciar ahí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo el evangelio, perdón, todo el libro de Hechos de los Apóstoles es el evangelio del Espíritu Santo. Y San Pablo fue una de las personas que siempre estuvo guiado e iluminado por la fuerza del Espíritu Santo en su vida. Estoy escuchando. Entonces, necesitamos conocer ese libro de Hechos de los Apóstoles. Pregunta, sale para iniciar el tema de hoy, que el curso se llama Vida y Obra de San Pablo. Al final del curso, que lo tengo contemplado primeramente Dios en 12 semanas, de ahora 15 minutos cada reunión. Les voy a, dice que Darío, a ver, ándale, ahí está ya admitido. Al final del curso les voy a compartir un libro en PDF para que ustedes lo tengan también, que va a ser la base de nuestro curso. Él es un monje que es una persona del mundo. Él es un monje que tiene 90 años y nos va a ayudar mucho para que tú y yo empecemos a compartir bien este curso. Les invito a que cada uno de ustedes, las preguntas que tengan, voy a dejar 5 minutos al final para preguntas, aclaraciones, aportaciones, porque acuérdense que la fe es cuando todos aportamos. Y algo que vamos a ver aquí es, lo primero, les voy a compartir el texto de Hechos de los Apóstoles. Ahorita lo vamos a ver en 3 segundos. Yo ya les compartí la pantalla a todos ustedes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí nada más vamos a ver lo primero para ustedes y para mí. Ustedes y yo, ¿qué tanto sabemos de Sagrada Escritura? ¿Qué tanto sabemos de Biblia, cada uno de ustedes? ¿Cuántos son los libros que tiene el Antiguo Testamento? Primera pregunta, ¿quién le gusta contestar? ¿Cuántos? Parece que son 73, ¿no, maestro? ¿72 o 73? Pero 27 tiene el Antiguo Testamento, 27. Ok, gracias. 73 por todos, pero el Antiguo Testamento tiene 46. 46. Otra cosa para ustedes y para mí es ¿cuál es el objetivo que tiene toda la Sagrada Escritura?
el Antiguo y el Nuevo Testamento. El objetivo de así englobado el Antiguo y el Nuevo Testamento es saber que no debemos de tener miedo por estar en esta vida, que tenemos un papá Dios que nos ama, y en el Nuevo Testamento el objetivo es mostrarnos el camino para llegar a ese papá Dios que Jesús nos plantea a cada uno de nosotros. Por eso nuestro Señor en el Evangelio de Juan 14 del 1 al 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Si nosotros vamos recorriendo toda la Sagrada Escritura, recuerden, no podemos agarrar solo un libro. No podemos agarrar un libro así y quererle sacar todo el jugo si no tenemos los otros 72 libros. Tenemos que tener los 73 libros, porque el padre Luis Alonso Chequel, en una máxima de él, que a mí me enseñaron mis maestros en la Universidad Pontificia de México, es: la Biblia se explica con la misma Biblia. Hay cosas que nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento que decimos, pero ¿por qué esto? Y nosotros nos regresamos al Antiguo Testamento y comprendemos por qué Jesús nos muestra algunas cosas. O por ejemplo, nos encontramos cosas en el Antiguo Testamento de muchas muertes, por ejemplo, muchas cosas así. Dice uno, no que Dios es bueno, y no que Dios es perfecto, y que Dios es amor, y por qué ordenaba a su pueblo matar a sus contrarios. Pero no, son géneros literarios que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que dice: tanto amó Dios al mundo, Juan 3, 16, 7, que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no mandó a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Nosotros en este recorrido, va a ser un largo recorrido. Yo les invito a que vayan recorriendo de perdida 2, 3 capítulos cada semana del libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí yo ya se los voy a mostrar. Cada cosa que vamos viendo, para la próxima semana, si Dios quiere, les voy a mandar el enlace abierto para que no tengan que quedarse ahí estacionados en la entrada. Sale, les voy a compartir otro link para la próxima semana. No sabía que tenía mucho que no movía este aparatito. Les decía, les voy a mostrar Hechos de los Apóstoles. Lo primero, cuando ustedes leen un libro de la Biblia, lo primero que les quiero compartir es, primero vayan a la introducción. Maestro, ¿es esto que nos está poniendo en la pantalla es lo mismo de la Biblia? Sí. Pero esta es mi Biblia. Esta es la Biblia del padre Luis Alonso Chequel, que es la que yo tengo aquí en mi computadora. ¿Y dice otra cosa que la que nosotros tenemos? No, dice lo mismo. Nada más, Carmelita, les comparto que cuando queramos leer un libro, lo primero que tenemos que hacer es leer esta primera página que viene antes de la palabra de Dios. A ver, los argumentos, sí, la introducción, el por qué, para qué se escribió ese libro, cuál era la situación en ese momento que estaba viviendo la comunidad o las comunidades, o el pueblo de Israel, o el pueblo de los bautizados en el Nuevo Testamento. Y nosotros al leer primero esto, ya podemos entrar al texto sagrado. Por ejemplo, el padre Luis Alonso Chequel me gusta mucho. Eso lo mandaste a la página, mi amor. ¿Eso está en la página, Memito? No. Estamos leyendo aquí. No, esta es mi Biblia, tú, Geo. Es que no alcanzo a leer nada. Ok. No lo estamos leyendo, nomás les estoy mostrando una forma de cómo meternos en la introducción de un libro. Ok. Les comparto, por ejemplo, esto que les subrayo,
el libro de los Hechos y el cristiano de hoy. El padre Luis Alonso Chequel es un biblista que actualiza la palabra de Dios. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, tenemos que actualizarla a nuestro hoy. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría San Pablo? ¿Qué haría yo? Como nosotros, nuestra figura que vamos a ir descubriendo va a ser a San Pablo, les invito a que cada día ustedes se comparen con San Pablo. Ustedes y yo le podemos decir a la gente, imítame a mí como yo imito a Cristo en mi comunidad. Imítame a mí como yo imito a Cristo en mi matrimonio. Imítame a mí como yo imito a Cristo en la relación con mis hermanos de sangre, con la relación de mis hermanos de comunidad, con mis vecinos. Y así era San Pablo. San Pablo por eso dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. Muchas veces en sus cartas nos lo dice. Ya contestaron ustedes que son 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Saben ustedes que el 50%, 54, 55% de los libros son de San Pablo? No, no sabía. Son 13 cartas, ¿sale? Y del capítulo 9 al capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles siempre nos está hablando de San Pablo, de San Pablo, de San Pablo, para que vean la importancia de San Pablo en nuestra vida. ¿De qué capítulo a qué capítulo? Del 9 al 28, Geo. Gracias. Gracias. Otra, Lupita, entrar. Otra cosa, acuérdense, San Pablo, ¿qué tanto conocemos de San Pablo? A ver, aportaciones, a ver, ¿San Pablo era judío o era romano? Él era judío, pero perseguía a los cristianos. A los romanos. Los mataba. Okay. Perseguía a los cristianos y los mataba, pero era judío. Gracias, Geo. Era un fariseo, ¿no? Era fariseo también. Era fariseo de ciudadanía romana porque sus papás compraron la ciudadanía. Así es. Era fariseo. Era fariseo. Otra cosa, San Pablo era soldado romano. A ver, pero fariseo no le quita lo judío, ¿verdad? No. Un judío es la nacionalidad y fariseo era como se comportaba. Fariseo era como si yo pertenezco a los siervos de Jesús, pertenezco a los caballeros de Colón. Okay. Era una tendencia de leer la Sagrada Escritura, era una forma de interpretarla, Geo. Ok, bien. Gracias. San Pablo tenía visa para recorrer todo el mundo o no? ¿Tenía pasaporte para recorrer el mundo? Para tener pasaporte para recorrer todo el mundo, tenías que tener esa ciudadanía romana. Todo esto influyó mucho en la iglesia. Si San Pablo no hubiera existido, la iglesia no hubiera llegado hasta nosotros, hasta hoy, este siglo XXI. Se hubiera quedado escondida allá en Jerusalén. Hasta ahí hubiera llegado la iglesia. Porque acuérdense que Pablo empieza a perseguir a las personas y se empiezan a ir distribuyéndose en Asia Menor, en Europa y en África. Y pues empezó esto gracias a Dios y al Espíritu Santo. Pero sin San Pablo no tuviéramos la organización que tenemos de la iglesia. San Pablo es uno de los primeros que pone a los primeros obispos. San Tito y San Timoteo fueron los primeros obispos de la iglesia. El primer papa, pues tenemos a Pedro, Lino, Cleto. Pero vean la importancia de San Pablo y conocemos muy poco. Y por eso nuestra iglesia, ¿se dan cuenta que nuestra iglesia todo el año estamos leyendo algo de San Pablo? ¿Se habían dado cuenta los que van a misa los domingos? Sí, muchas lecturas de San Pablo.
La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, a los romanos, Ujú, Gálatas, ujú. etcétera. Son 13 Sobre cartas. todo, la segunda lectura casi todas, ¿no? Casi Sí, siempre. la única vez que, el único tiempo que no se toca mucho San Pablo es en la Pascua, porque se Ujú. toca el libro del Apocalipsis y el libro de Hechos de los Apóstoles. Ujú. Pero las aclamaciones del Evangelio, siempre hay algo de San Pablo, o en la antífona de entrada, o la antífona de la comunión. Son cosas que vean la importancia de Pablo. Ujú. Ahora, voy a volver para darles una pequeña lectura de Hechos de los Apóstoles que ustedes van a hacer del capítulo, del capítulo 1 al capítulo 6. ¿Qué vamos a ver? Lo primero vamos a ver a quién es el que escribe este libro. Este libro lo escribe San Lo Lucas. escribe Lucas, ¿no? Lucas. Sí, gracias, Geo. Lo escribe San Lucas. ¿Y de qué es lo que nos habla? En el versículo 3 ya no lo dice, del Espíritu Santo, ¿sale? Siempre nos va a estar hablando del Espíritu Santo y cómo nuestro Señor vende llama a sus discípulos y hace su ascensión al cielo. Y hay un dato curioso aquí, luego que los apóstoles se quedan mirando al cielo, porque dijeron, ya se acabó todo, ya se fue. Y bajan dos hombres que son ángeles y le dicen, Galileos, ¿por qué están ahí mirando al cielo? Un día a Jesús, así como se fue, va a volver. Ustedes váyanse y pónganse a trabajar. El primer aspecto del libro de Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo, la partida del Señor Jesús en su cuerpo, en carne mortal y ya resucitada al cielo. Y nos habla de que Jesús ya va a trabajar a través de los apóstoles, a través de la iglesia. Continuamos más adelante. ¿Se acuerdan que en los evangelios nos dice que en el evangelio de Mateo nos dice que Judas se ahorcó? Pero esta comunidad empieza a caminar bien porque todos empiezan a orar en común. Todos para uno y uno para todos. Yo no voy a pedir por Memo. Yo voy a pedir por el grupo de Hoy es posible ser santo, por Pablo, la vida y obra de Pablo, de mis alumnos, de mi familia. Y así se reunían la primera comunidad junto con la Virgen María, los apóstoles, y todos en oración. Y la oración verdadera. Recuerden que hay una oración verdadera. La oración verdadera no es pedirle nada a Dios. La oración verdadera es ofrecernos a Dios. Decirle, ¿en qué te puedo ayudar para resolver este mundo? ¿En qué te puedo ayudar para que mi familia esté mejor? Y ofrecernos como nuestro Señor Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo, que dice que yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate de muchos. Otro aspecto del primer capítulo es la elección de Matías. Acuérdense, Judas murió, se ahorcó, nos dice San Mateo, y los discípulos tenían muy claro que tenían que ser 12. ¿Por qué 12? Porque recuerden que 12 eran las tribus de Israel. Y el nuevo pueblo de Dios también tenía que surgir de estos 12 apóstoles. Y Pedro a la cabeza dice, pues vamos buscando. Hubo muchas personas. Las personas que seguían a Jesús, más o menos eran 120 personas que son las que estuvieron en la última cena. Pues ahí está. Y se reúnen y dicen, pues escogemos a Matías y a José, y a ver a cuál le toca la suerte, y le toca a Matías, y él es el apóstol número 12. Otra cosa que les quiero compartir es que todos los apóstoles tuvieron un martirio. Todos murieron con martirio, a excepción del evangelista San Juan, que a San Juan, el emperador, el emperador va a Éfeso, donde vivía San Juan, y lo echan en una cazuela de aceite hirviendo, y a San Juan el evangelista no le pasa nada. Se asusta tanto este emperador que
lo destierra y lo manda a la isla de Patmos porque dice, este va a ser un dios. Y ya saben que eran, los romanos eran unas personas que creían mucho en eso de las divinidades humanizadas. Y así termina el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, que ustedes ya leyeron. En el capítulo 2 empezamos con el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia empezó cuando Jesús le dijo a Pedro, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero empieza a crecer, a florecer cuando llega el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre María, sobre las personas que estaban en esa reunión, que era en la última cena, donde se reunían, siempre donde fue su base, fue en la casa de Juan Marcos, en el segundo piso, y ahí se reunían cada domingo a celebrar la resurrección del Señor. Pasan los días de la resurrección del Señor, el Señor se va, llega el Espíritu Santo y ahí nace la iglesia. Porque acuérdense que las personas somos curiosas y, por ejemplo, si llueve muy recio, si tiembla, la gente vamos a ver qué pasó. Y el San Lucas nos dice que hubo un gran temblor, que hubo unas ráfagas como de aire muy fuerte y que se les pusieron a los apóstoles unas lenguas como de fuego. Pedro sale a nombre de la iglesia, a nombre de Cristo, y proclama que Jesús padeció, murió y resucitó para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y le dicen a Pedro, ¿y qué tenemos que hacer? Nada más, conviértanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Yo ya les compartí el capítulo 1 y capítulo 2 en 4 o 5 minutos. Ustedes cuando lean, por favor, la Sagrada Escritura, me van a hacer ese favor de no más de leer y ir nosotros subrayando. Es su Biblia, subrayenla, las cosas que les llamen la atención, vayan sacando nuevas características de San Pablo que a lo mejor aquí a mí se me van a pasar en el curso. Y acuérdense, siempre es bueno leer siendo nosotros los protagonistas de lo que estamos leyendo. No leer desde lejos, como a veces escuchamos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles. Ok, pero también Jesús está vivo y presente en este tiempo hoy. Y a ti y a mí nos llamó la otra semana y nos dijo, y Jesús escogió otros 72 apóstoles y los envió. Y nos envió a cada uno de nosotros. El domingo en la iglesia el Señor me envió a llevar el evangelio a los demás. Y por eso, hoy jueves, Karina no sabe que el Espíritu Santo lo iluminó para empezar este día, el curso. Pero el Espíritu Santo, yo haciendo cuentas con nuestro Señor, le dije, mira, hoy nos envías a todos a aprender de tu palabra. Sigamos aprendiendo de la palabra del Señor Jesús. ¿Se animan a seguir con el curso? ¿Quieren aprender del Señor Jesús, cada uno de ustedes? ¿Quién es Karina? Karina. Esta chica que está ahí. Ok. ¿De qué grupo es ella? ¿Es nueva en todo o es de uno de tus grupos? Es del grupo de los jueves. Nosotros ya tenemos mucho con este grupo de los jueves en la noche. Muy bien. Entonces nosotros somos las nuevas. En la noche sí. Pero nuevas. Eres la nocturna nueva. Y yo no soy nada. No estoy ni aquí ni allá. Yo soy Carmelita, ella es Georgina. Mucho gusto, Karina. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Oye, entonces Karina te sugirió quiero entender que Karina te sugirió que dieras este curso. Sí. Sí. Pues felicidades. Ella es la protagonista de esto, que el Espíritu Santo le iluminó. También está Teresita Ramírez con nosotros. Les voy a presentar a Ismari Ortiz. Hola, yo soy nueva. ¿Quién es Ismari? Ismael. ¿Ahora dónde estás, Ismari? Ismari Ortiz.
Nomás Yo que soy nueva. nada más Buenas, puedo poner buenas 9. noches, vengo en camino a Guadalajara. Ah, La señal no está muy buena, pero aquí los estoy siguiendo. ujú. Llegando a casa, te vuelvo a conectar el video, pero los estoy escuchando Ujú. y aquí estoy con ustedes. ¿De dónde vienes? De Colantongo. ¿De viaje o ya vives? ¿Vienes de paseo? No, fui de paseo y voy Ah, llegando. ¿Y muy vas, y vas bien. manejando Aquí tú sola? No, pues ¿cómo crees? Bueno, continuamos. Muy bien. Continuamos, Mucho miren. gusto. Es Bye. Carlita, Georgina, Lupita, Teresita Ramírez, Enedina, Sara, Darío, Ismari, que no puede Ujú. prender su cámara. Ay, Luego le mando hola, yo soy nueva y no puedo prender mi cámara. Órale. Karina, Estás prendida. María Magdalena Ramos y María Luisa Guardado, Lili. Pues Yo soy Medina. Enedina también está con nosotros. Sí, yo conozco. Ajá. Somos los que Esa estamos sí la conozco. y está ¿Sí me conoce? A ti, Enedina, yo te conozco. En San Carlos Luanga, ¿no? No, ¿No? no. Ahí está. Miren, les voy vamos a empezar y cuando alguno de ustedes guste participar, para ir avanzando, levantan la mano o prenden su cámara y su micrófono. ¿Les parece bien? Ok. Ah, Sí. Pues ahorita nos vas a pagar a todas. A todas, sí. Ok, apagadas. Miren, el curso es Vida y Obra de San Pablo, ¿sale? Vida y Obra de San Pablo, y ahí está la promoción que nos hizo favor de hacer. Ujú. Existen grandes personajes en la historia que han tenido mala suerte. Uno de ellos es Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo. ¿Por qué mala suerte? Porque si midiéramos la importancia y grandeza de Pablo con el recuerdo que de él se tiene, o por el conocimiento de la mayoría de los cristianos tienen acerca de su A mí me gustaría conocer como la vida personal de Pablo desde el principio. Ahí vamos a llegar. Tú, Georgina, nada más espérate tantito y vamos a ir recorriendo. Es primer día, Geo, espérate. No, es que espérame, yo no quiero conocer tanto lo que hizo, quiero saber quién es, Pues ahorita vamos dónde a... nació, qué Ahí está, te hizo. está diciendo de Saulo, te están diciendo de Saulo. Sí. Entonces, No, pero estamos hablando de San Pablo, bueno, que es el mismo, así es. pero ¿de dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Quién es? O sea, Todo eso vamos a recorrer, Geo. Ay, Geo. no me regañes, madrastra, yo quiero saber. No estoy aquí porque sé, estoy aquí porque no sé. Gracias, Geo. Gracias, Geo. Ten calma nomás, Geo, por favor. Y vamos a llegar ahí, ¿sale? Acuérdense, algo muy importante es ir conociendo paulatinamente a San Pablo. Vamos a recorrer todo desde su nacimiento, su momento de que fue un judío de esos recalcitrantes, a su conversión, a sus martirios, porque tuvo muchos martirios, a sus cárceles y hasta su muerte. Es lo que vamos a recorrer en el curso. Y acuérdense, Pablo, a pesar de que no lleva el título de evangelista, como Marcos, Lucas, Mateo y Juan, es el primer evangelista. ¿Por qué es el primer evangelista? Porque lo primero que se escribió fueron sus cartas. Antes que los evangelios, sus cartas ya estaban escritas, la mayoría de ellas. Y Pablo en la primera de Corintios, capítulo 9, nos dice, ay de mí si no evangelizo. Y el evangelio para Pablo es una buena noticia, y Cristo debe de ser una buena noticia para cada uno de nosotros. Y Pablo es lo que nos trae, la buena nueva para cada uno de nosotros. Pero recuerden que no se puede aprender en un día toda la vida de alguien. Podemos ver algo así
nació en tal día, en tal hora, no. Nuestro curso va a ir paulatinamente. Y como les decía al principio, a los que llegaron al principio, al final les voy a compartir el libro del padre Carlos Mester, que va a ser nuestro manual. Y vamos a ir viendo citas bíblicas. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Quiere ser una clave de lectura para todas las cartas de San Pablo. Ya San Pedro decía que las cartas de Pablo no siempre son fáciles de entender y que hay personas que las malinterpretan. Por ejemplo, a una mala interpretación que se ha hecho, y ese es el punto que no compartí, Karina, es que dicen que Pablo tenía, que no quería a las mujeres en la iglesia, y es una mentira. ¿Sale? Pablo con a las primeras que trató fueron a mujeres, y él se sirvió de muchas mujeres, y él tuvo diaconisas en las iglesias. Las diaconisas eran las que llevaban la comida a los enfermos, las que le llevaban la medicina a los enfermos. Dios es rico en misericordia. Estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Con Cristo Jesús nos resucitó y nos sentó en el cielo para que se revele en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia y la bondad con que nos trató por medio de Cristo Jesús. Nos dice San Pablo. ¿Ustedes son ricas? ¿Son ricos cada uno de ustedes? No materialmente, piensen espiritualmente. Una persona rica espiritualmente es el que está dispuesto a aprender, el que está dispuesto a escuchar. ¿Sale? Esos son los ricos, los que trascienden. Porque hay personas que son ricas de dinero, pero el dinero se acaba. Una mala inversión, una mala jugada, y se acabaron las fortunas. Pero nosotros debemos de ser ricos en la espiritualidad como San Pablo. San Pablo fue una persona rica en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque estudió la Sagrada Escritura. Él era un maestro, él era un rabino. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces vean que a San Pablo no le hacemos mucho honor, aunque el 29 de junio lo celebramos junto con Pedro y Pablo, y en enero celebramos su nacimiento, su conversión de San Pablo. Son las únicas fiestas. Pero como les compartí al principio, Pablo hizo una evangelización por donde quiera, y no crean que llegaba y les decía, miren muchachos, van a leer el capítulo 1 al capítulo 6. ¿Lo leyeron? Sí, está bien. La que sigue, no. San Pablo les compartía, a ver qué leyeron. Ahorita vamos a hacer un solo grupo de los jueves en la noche. Le voy a pedir a Karina que las integre a todas las demás, como Carmelita, Geo, Lupita Reguín, Evanibaldo, Darío, que está con nosotros, para que ustedes vayan viendo las tareas que vamos a ir haciendo para que vayamos avanzando más rápido cada día. Este es el fin del curso, ¿sale? Que cuando nosotros leamos las cartas de Pablo, que son 13, sepamos cómo vivirla, primero cómo interpretarlas, luego cómo vivirlas y luego cómo compartirlas. Somos ricos, somos ricos. Ustedes no saben este tesoro que tenemos en nuestra casita, a gusto, relajados. Y fíjense, ahorita ustedes y yo vamos a terminar a las 11:15, primeramente Dios, 11:30, y ya nomás buenas noches, gracias Señor, porque leí mucho tu palabra. Queremos prestar 2 servicios, ayudar a conocer a Pablo, contar su vida, escucharle cómo vivía el evangelio, ver su estilo de trabajar en las comunidades. A ver, vamos a contar esa vida que quería escuchar Geo, pero vamos a ver cómo vivía el evangelio. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Vivir el evangelio es vivir como Cristo.
y se las comparto a mis alumnos y a mis alumnas y a las que van llegando. Vivir como Cristo es muy fácil. 4 puntitos para ti y para mí. Primero, ser misericordiosos. Ser misericordiosos es regalarle la vida al que está enfrente de mí en este momento. Y al rato con el que me voy encontrando y voy regalando mi vida y voy regalando mi vida. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por mí, por el evangelio, ese la salvará. Segundo punto, para ser como Jesús, siempre perdonar. Siempre perdonar. Porque muchas personas que a veces nos lastiman, lo hacen como el Chavo del 8, esto es para que se rían, lo hacen sin querer queriendo. Pero siempre perdonar, porque Dios siempre nos perdona. Piensa tú en tu interior, ¿cuántas veces has ido al confesionario y el padre te ha dicho, no, no te perdono, te vienes para la otra semana a ver, y te, no. Llega uno y nos da la absolución. Y por eso nuestro Señor Jesús dice, haz al otro lo que quieras que a ti te hagan. Punto número 3, para ser como Jesús, no juzgar a nadie. ¿Sale? Muchas personas que somos fariseos, juzgamos a las personas inmediatamente. Dice uno de mis maestros, Juan López Vergara, dice, es Dios, yo y mis circunstancias. Cada uno de nosotros hemos tenido diferentes formas de vivir, diferentes ambientes, diferente cultura, aunque todos, la mayoría somos de aquí de Guadalajara, pero tenemos diferentes pensamientos. Y por eso siempre no debemos de juzgar a nadie, porque nosotros nomás vemos una cara de la moneda. Y entonces vamos siendo como Jesús. Ya llevamos 3 escalones para ser como Jesús. Y el 4º escalón para ser como el Señor Jesús es tratar a los demás como yo quiero que ellos me traten a mí. Si quiero que me den respeto, tengo que dar respeto. Si quiero que me den amor, tengo que dar amor. Si quiero que no me juzguen, no debo de juzgar. Si quiero que me socorran, debo de socorrer. Si quiero que me sonrían, debo de sonreír. Y eso es lo que hacía Pablo en sus comunidades. En sus comunidades enseñó a vivir el evangelio. Busquen, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. Y la que tenga nos lo comparte, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. ¿Quién dijo yo? Ya quítense sus silencios. Yo no las puedo quitar de sus silencios. Yo lo tengo. Adelante, Carmelita, por favor. Ese es capítulo 11, versículo del 19 al 26. Ok. La fundación de la iglesia de Antioquía. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene que habían ya llegado a Antioquía se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permanecieran fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno de Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía en donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Gracias, gracias, Carmelita. A Sí. Pablo y Bernabé empezaban a enseñar esto que les acabo de compartir. 4 puntitos muy claros para ser como el Señor Jesús. Y la gente los empezó a vivir y a vivir y a vivir. Mi padre espiritual es el padre José Alfonso del Río Ordaz. Él es un siervo de Jesús. Y él lo primero que me enseñó fueron estos 4 pasos. Porque yo le dije, yo quiero ser santo. Y fue lo primero que me enseñó. A ser misericordioso, a no juzgar, a tratar a los otros como yo quiero que me traten a mí, a siempre perdonar. Y Pablo era lo que enseñaba en sus comunidades, a siempre perdonar, siempre perdonemos a los demás. Y entonces somos cristianos verdaderos. Muchas personas pensamos que somos cristianos porque traemos una medallita, porque pertenecemos a la escuela de la Biblia, a X pastoral. Pero no, ser cristiano es ser como Jesús, no se los olvide. Y Pablo era lo que enseñaba en sus comunidades. Por eso las comunidades todos los días estaban ahí, avanzando y avanzando. Todos para uno y uno para todos. Voy a volverles a compartir el segundo aspecto de nuestro curso, que es cómo trabajar en las comunidades. Acuérdense, cada uno de nosotros somos de distintas comunidades, pero el evangelio es aplicable en todas las comunidades. Nada más hay que actualizar la palabra del Señor hoy. Por ejemplo, el del domingo pasado, el evangelio del domingo pasado, ¿cómo ir a predicar el evangelio hoy? Cada uno de nosotros, con nuestro ejemplo de vida. Solamente hay que hablar cuando sea necesario, ¿sale? Con nuestra forma de comportarnos, de ser amables, de ser serviciales, de tratar bien a todo mundo. Y ya cuando tengamos que decirle a la gente, vete a confesar. Pero hasta ahí, así se predica, así predicaba San Pablo, así las comunidades de San Pablo predicaban y toda la gente quería ser como ellos. El segundo punto, el inciso B, ayudar a conocer a las comunidades, ver de cerca la situación del pueblo y los problemas que llevaron a Pablo a escribir las cartas. Pablo era una persona que siempre estaba ahí para corregir a los demás. No era un Pablo lejano, era un Pablo cercano. ¿Sale? No, él no decía, ay, hoy tuve 11 participantes en el curso, qué bueno. Ay, si no entendieron nada, ahí se las arreglen como puedan. El Espíritu Santo los va a iluminar. No. Cada uno de ustedes, por eso yo les voy a ofrecer este servicio. Dudas, bibliografía que quieran tener de San Pablo, ustedes me mandan decir y yo les oriento o yo les comparto algún librito, alguna guía para comprender más los puntos que vamos viendo. Y no vamos a tratar estos dos asuntos por separados, sino más bien mezclándolos, ¿sale? Conocer y ver cómo vivían las situaciones y cómo Pablo las corregía. Vamos a hablar de Pablo, de su vida, de sus luchas, de su trabajo. Al hablar de él, estaremos hablando también de las comunidades y de las situaciones del pueblo. Y de este modo esperamos aumentar el gusto por las lecturas de las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo ya luego las iremos viendo si ustedes gustan, pero ahorita vamos a ver la figura de Pablo. A San Pablo, busquen por favor a 1 Corintios 11:1. ¿Quién quiere compartirnos 1 Corintios 11:1, por favor? Mientras la encuentran, 1 Corintios 11:1, a esta Ismari Ortiz, en tu teléfono o en tu tablet, ahí tienes un micrófono y una camarita. Si está atravesada en rojo, nada más dale clic ahí y ya te vamos a poder ver. Gracias. ¿Quién tiene? Sí.
Gracias. Sí, yo la tengo, El profe. micrófono ya. Nada más la cámara no puedo prenderla. Ok, El micrófono gracias. sí. Adelante tú, Baruch. Ok, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Señor. Ustedes y yo tenemos que, como les decía, predicar con nuestro ejemplo. Pablo siempre les decía así: imíteme a mí como yo imito a Cristo Jesús. ¿Cómo somos en nuestra vida ordinaria? Decía Rosa María Chaufet, ella fue una biblista aquí del Instituto Bíblico de la Arquidiócesis de Guadalajara, y ella nos compartió una vez esto. Dice: muchas personas que seguimos a Cristo llegamos a la iglesia o al grupo y a la entrada nos quitamos, nos quitamos nuestros cuernitos, los colgamos ahí a la entrada. A nuestra colita de diablito la dejamos ahí a la entrada. Nuestro trinche lo dejamos ahí a la entrada y llegamos y nos ponemos nuestra aureola, nos ponemos nuestras alitas y en el templo rezando, sí, somos unos ángeles de Dios, pero volvemos a salir al mundo ordinario y nos volvemos a poner nuestros cuernitos, nuestra colita y nuestro trinche. Y el conocer a San Pablo es de verdad decidirnos por Jesús, ser como Jesús. ¿Qué tanto soy como Jesús hoy? Y cada día vamos a ser mejores. 4 puntitos, no se les olvide: misericordiosos, no juzgar, siempre perdonar y tratar a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí. Siguiente punto. Tú, Darío Evanibaldo, ¿nos ayudas, por favor? Con la pantalla, puedes quitarle tu silencio, por favor, al micrófono. Sí. ¿Yo, profesor? Sí, por favor. Okay. No vamos a estudiar las cartas de Pablo solamente para conocer las cosas del tiempo de Pablo. Queremos encontrar también alguna luz para los problemas de hoy. Por eso, al iniciar este viaje al pasado, metemos en la maleta algunas preguntas de hoy. Estas nos orientarán en la búsqueda. Acuérdense, muchas personas leemos la Biblia, gracias Darío, muchas personas leemos la Biblia, pero hasta ahí no la llevamos a nuestra vida, la vemos como simples espectadores, y no, cada uno de nosotros debemos de ser esas personas que actúan eso. ¿Qué hizo Jesús el domingo? ¿Qué hicieron los apóstoles? Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. No se alegren por eso, sino alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. La siguiente, por favor, Evanibaldo. Sí. La fuente de la espiritualidad, ¿dónde encontrarla? Hoy la situación, tanto dentro como fuera de la iglesia, no es nada fácil. Las motivaciones que nos animan al caminar no siempre son suficientes para atravesar el desierto. ¿Dónde encontrar la fuente? Lo que más impresiona en Pablo es la convicción profunda con la que vivía el evangelio y el valor con el que enfrentaba los problemas sin desanimarse. Él encontró la fuente. ¿Cuál es esa fuente? ¿Dónde está? ¿Y cómo encontrarla? La fuente es lo que el Papa San Juan Pablo II dijo en su primer discurso de apertura. También lo dijo Benedicto XVI. También nos está invitando el Papa San Juan Pablo, el Papa Francisco, a que tengamos un encuentro personal con Jesús vivo y resucitado hoy. Y esa es la fuente de Pablo, encontrarme con el Cristo resucitado y vivo. Pero, ¿dónde encontrar a Cristo resucitado ahorita que son las 10:52 aquí en Guadalajara? Pueden ser las 8:52 en Tijuana, porque me dijo esta Rosalba que iba a entrar. ¿Dónde encontrar a Cristo resucitado? Prendan sus cámaras, por favor, las que están en la pantalla, prendan sus cámaras para que vean a Cristo resucitado.
Maestro, me desaparecí poquito porque vinieron a inyectarme, por eso me tuve que levantar, ¿eh? Sí, muchas gracias, Geo. ¿Dónde encontrar a Cristo resucitado? Pues ahí está enfrente de ustedes. Sí, ahí yo estoy viendo menos a Ismari, estoy viendo a mis compañeros de viaje con San Pablo, que son Cristo. Cuando las personas aprendemos que Cristo está enfrente de ti, empezamos a vivir de distinta manera. Y los vamos a tratar de distinta manera. Cristo está enfrente de ti siempre. Siempre, siempre, siempre. Y eso es lo que enseñaba Pablo. Y esa era la fuente de su espiritualidad. No esperaba que que el Señor Jesús le volviera a salir como en el camino de Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No. Él lo encontraba donde quiera. Dice la Dei Verbum, es un documento de la iglesia para entender y leer bien la Sagrada Escritura. Dice que a Dios lo podemos encontrar en 5 lugares. En el primer lugar es en tu vida ordinaria. Segundo lugar, donde siempre vas a encontrar a Dios, es cuando lees la palabra de Dios como lo estamos haciendo esta noche. El tercer lugar es cuando tenemos respeto por los demás. Cuando los demás nos dicen, ayúdame, y los ayudamos. El cuarto lugar donde siempre vamos a encontrar a este Jesús vivo y resucitado es en los sacramentos. Y el quinto lugar donde siempre vamos a encontrar a Jesús vivo y resucitado es como ahorita que estamos reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas personas están intercediendo por nosotros. En muchos monasterios y en muchos conventos les pedí a mis amigos monjes y a mis hermanas religiosas que intercedieran por este curso. Así que no estamos solos. ¿Dónde está Jesús? Ahí está enfrente. Yo estoy viendo a Sara que acaba de cerrar su Biblia. O algo cerró. No sé qué cerró, pero vi que cerró algo ahí en su cámara. Pues yo estoy viendo ahí a Cristo con ella. Está haciendo sus apuntes. Gracias, Sara. Yo les invito a que empecemos a vivir como una comunidad. ¿Sale? Y a un encargo para ustedes, los que si diario vas a misa o si vas nada más cada 8 días, que a la hora de la consagración te acuerdes de este grupo, por favor. 1, 2, 3 por todos mis amiguitos que nos desvelamos los jueves en el curso de Biblia. Ayúdalo, Señor, en su necesidad. Y luego cada uno de nosotros nos vamos a ir conociendo, porque a mí me gusta interactuar con mis amigos, porque ustedes no son mis alumnos, son mis amigos en el camino hacia Dios. A mí me toca conducirlos porque el Señor así lo quiere, pero yo soy menos que ustedes, porque tengo mucha responsabilidad. Vamos al siguiente punto. Gracias. Así dice el Señor Jesús. Ya no les llamaré amigos porque, ¿qué dijo? Ya no les llamaré amigos, ya no les llamaré servidores, ahora son mis amigos. Amigos. Así lo dijo él también. Así es. De la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia, Geo. Siempre sí. Tenemos que actuar así. Geo, ayúdame con ese 2.2. Sí, cómo no. 2.2, trabajo profesional y anuncio del Evangelio. Hoy, mucha gente encuentra difícil el combinar el trabajo profesional con el anuncio del Evangelio. La vida en familia con la vida en comunidad. ¿Cómo era esto en el tiempo de Pablo? ¿Cuál era la profesión de Pablo? ¿Cómo hacía Pablo para ganarse la vida? ¿Cómo combinaba el trabajo profesional con el trabajo en las comunidades? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del curso. ¿Cómo vivía la gente? Acuérdense, cuando Pablo vivió, la mayoría de las personas era pobre, como hoy, pero era peor que hoy porque no tenían estos avances, no tenían esto de hacer caridad. En la antigüedad, cada quien lo suyo. Tú lo tuyo y yo lo mío. Y Cristo viene a romper todo esto y nos enseña esto, a que cada uno de nosotros tenga
tenga caridad. San Pablo en una de sus cartas, la carta a los Corintios, capítulo 2, dice, la caridad de Cristo nos urge. ¿Cuál era la profesión de Pablo? Pablo era una persona que tejía tiendas de campaña para el ejército. Sus papás se las vendían a los del ejército, a las personas que viajaban. ¿Cómo hacía Pablo para ganarse la vida después de evangelizar? Él seguía trabajando. En ratitos trabajaba y cuando la gente le decía, yo te apoyo, Pablo, tú dedícate a evangelizar, decía, bueno, pues si me dedicaba 3 horas a trabajar, pero voy a seguir trabajando 1 hora y las otras 2 horas se las voy a dedicar a llevar el evangelio. Así es como Pablo trabajaba y combinaba su profesión con su evangelización. Pero Pablo hacía un trabajo profesional. Algo muy importante para ti, para mí, que a veces muchas personas de nosotros quieren compartir un curso o algo de la evangelización sin nosotros estar preparados realmente. Estar preparados realmente a cada uno de nosotros es tener nuestras bases bíblicas bien plantadas, a conocer el catecismo de la iglesia, conocer los padres de la iglesia, conocer la vida de los santos, leer el Déchinger. El Déchinger es un documento donde se lleva toda la historia desde el nacimiento de la iglesia hasta hoy, este día que estamos a 7 del 2022. Si el Papa Francisco proclamó algo, dijo algo, ahí en ese Déchinger está apuntado todo. ¿Y dónde lo encuentras ese Déchinger? En el internet tú así le pones, le ponen Vatican.va, Déchinger, y ahí les va a aparecer con Z. Ahí lo tienen ustedes y para Déchinger. Sí, gracias. ¿Cómo busco primero? Perdón. Vatican.va y te vas al buscador de Vatican.va y le pones Déchinger y ahí va a aparecer. Ok, gracias. Muy amable. Gracias. El 2.3, Karina, ¿nos ayudas, por favor? Sí. Dice, vivir el conflicto sin perder la paz y la ternura. Hoy los conflictos son muchos, cada vez mayores, en casa, en la comunidad, en la iglesia, en el trabajo, en el sindicato, en el partido, en cualquier lugar. Pablo vivió muchos conflictos, desde el comienzo hasta el fin de su vida, pero no perdió el rumbo ni la esperanza de espíritu. ¿Qué criterios le orientaban? Una certeza lo acompañó en la vida. Sé en quién puse mi confianza. 2 de Timoteo, 1-12. A veces era una certeza oscura, pues caminamos por la fe sin ver todavía. 2 de Corintios 5-7. Apoyado en ella, tuvo el coraje de enfrentar la muerte sabiendo de que Dios sería lo suficiente fuerte para vencer en él a la muerte. Estoy convencido de que ni la muerte es capaz de separarnos del amor de Dios que se manifestó en Cristo Jesús. Gracias. Romanos 38-39. Gracias, Karina. Acuérdense, dice el padre Pepe Perea. El padre Pepe Perea es un padre contemplativo de los siervos de Jesús y es su superior de ellos. Y él me dijo hace unos años, Guillermo, cada día tenemos la mecha más corta los seres humanos. En cualquier momento perdemos la paz. Salimos de misa y ya de repente ya somos unos energúmenos. ¿Pero por qué es esto? Porque no tenemos esa confianza de que Dios nos ama. De verdad Dios nos ama. Dios tiene un plan en tu vida, Sara. Dios tiene un plan en tu vida, Karina, Geo, cada uno de ustedes. Dios tiene un plan en su vida. Y el plan de Dios es que tú y yo llevamos este amor de Dios a los demás. Pero primero lo tenemos que experimentar. Y Pablo lo experimentaba en cada momento de su vida, en cada respirar, en cada inhalar. Les voy a compartir, por favor,
que si quiere, esto es para su crecimiento espiritual. Si ustedes quieren crecer más espiritualmente, van a agarrar su rosario, ¿sale? Van a agarrar, no van a rezar el rosario, van a agarrar su rosario y él va a ser el que los va a ir guiando. Ay, sal, Rosario, sal. Aquí va. Siempre lo traigo aquí aquí está. Lo que ustedes van a hacer en su rosario, simplemente van a repetir unas 3, 4 veces diario. Jesús me ama. Y otra vez, Jesús me ama. Inhalar y exhalar. Jesús me ama. Jesús me ama. Jesús me ama. Jesús me ama. Y vas a inhalar y exhalar tranquilamente. Terminas, le vuelves a dar otra vuelta, y te vas a ir convenciendo de que Jesús te ama. Esos eran los criterios que orientaban a San Pablo. Claro, hay que trabajar. Acuérdense, para conocer a Jesús, tenemos que buscarlo. Hay una frase que el otro día les compartí en otro grupo, que Dios no puede poner su casi todo si tú y yo no ponemos nuestro casi nada. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y ahí está ese espacio para que vean cómo Pablo enfrentaba todas las situaciones de la vida y era feliz, porque una persona que es feliz hace felices a los de su alrededor, pero las personas que estamos amargadas, pues amargamos a los demás. Y si no, luego pueden buscar ahí, no estás distraído, estás desocupado, de Facundo Cabral. ¿Sale? Es una reflexión de Facundo Cabral. No estás distraído, no estás distraído, estás desocupado, de Facundo Cabral. Luego les voy a compartir el link para que vean que sí es cierto. ¿Cómo hacía para mantener la paz y no perder la ternura, Karina? ¿Nos ayudas, por favor? Pero ¿tiene algo en la pantalla o me está? Sí, tengo algo en la pantalla, Cari. Ay, es que no lo, ya, perdón. Sí. Es que no lo veía. Gracias, perdón. ¿Cómo hacía para mantener la paz y no perder la ternura? Vivir el conflicto sin perder la paz y la ternura. Este tema tiene mucho que ver con la espiritualidad. Tuvo una tensión casi permanente y apareció sobre todo en los capítulos La entrada de los paganos, el trabajador ecuménico genera conflictos. El conflicto crece entre los cristianos y el Imperio Romano y una espiritualidad del conflicto. Pablo, acuérdense, los conflictos son para crecer. Pero a veces a uno cuando se enferma, ay, me voy a morir, pues de todos modos te ibas a morir, sano o enfermo, algún día te tienes que morir. ¿Sale? Entonces, en ese momento Dios te daba algo para pensar y tú dices, pues le hago de este modo, le hago de aquel modo. Y Pablo siempre se dejó iluminar por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Por ejemplo, tengo un nietecito que cuido yo las mañanas. ¿Y cómo mantener la paz y no perder la ternura? Que Ismael no le para la boca un segundo. Está cuestionándome, platicándome, diciéndome, ven a jugar, apu. Cierro los ojos en la noche y, apu, ¿qué pasó, hijo? Apu, ¿qué pasó? Ahorita es como, a la hora de dormir, estoy experimentando eso porque Ismael es muy demandante. Entonces, acuérdense, ¿cómo no perder la ternura? Pues digo, Dios me está poniendo a Ismael para que aprenda a ser más paciente, para que tenga más tranquilidad, porque yo soy una persona acelerada que me gusta, así como nos compartía Geo, a lo que te truje chencha, ¿sale? Rápido las cosas. Vamos ahora con usted, Nedina, ¿nos puede compartir eso que está en la pantalla? Por favor. Ay, mire. La verdad no voy a poder porque está muy chiquita la letra y mi teléfono no la puedo ampliar más. Gracias. Sara, ¿nos ayudas? Yo le ayudo. Sara, ¿nos ayudas, por favor, Sara? Sí, claro que sí. Gracias. Fe y política.
¿Cómo combinar estas dos cosas? Hoy el empobrecimiento del pueblo es alarmante. La vida corre peligro. El amor al prójimo exige que nos organicemos y luchemos contra esta situación de injusticia. El tiempo de Pablo, el empobrecimiento era incluso peor que hoy, porque Pablo habla tampoco del problema social. Mucha gente está viendo, ni Pablo hablaba de liberación. ¿Cómo es que sus comunidades no hablan de liberación? ¿Qué haría Pablo si viviese hoy en México o en América Latina? ¿Qué creen que haría Pablo? ¿Estaría gritando, diciendo, por ejemplo, que hay hambre? No, Pablo veía y decía, hay hambre en esta comunidad, pues vamos organizándonos. Que alguno de, por ejemplo, es un ejemplo, Carmelita necesita unos lentes nuevos. ¿Cuánto cuestan los lentes nuevos? Pues que 20 pesos, somos 13, de a cómo nos toca, de a unos 50, aquí están unos 50. ¿Sabe? Por eso Pablo nunca habló de la pobreza en sus comunidades, porque en sus comunidades no había pobreza. Vivían como los 3 mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Y todo esto se fue transmitiendo, se comprometía. Y también hablaba de política, Pablo, ¿eh? Pablo fue muy astuto. Ustedes cuando lleguen al capítulo 25, 26, 27 y 28, van a ver cómo Pablo sabía cómo hablarle a los políticos de su tiempo. Acuérdense. Era buen orador, ¿verdad? ¿Mande? Era buen orador, ¿verdad? Era buen orador y convencía. Sara, ¿puedes continuar? Claro que sí. Por favor. Sí. Defender el evangelio o la vida. Un religioso puede subir al púlpito y gritar como profeta. Él tiene cómo comer. No pasa lo mismo con el laico que depende del empleo. Si grita mucho, puede ser despedido. A veces tienes que escoger o la comunidad o la familia. Mucha gente murió por eso. ¿Cómo hacer? Pablo era como el laico de hoy. No tenía quien lo defendiera en la hora de la persecución. ¿Cómo actuaba? Acuérdense, en la iglesia habemos dos tipos de pertenecientes a la iglesia. A los consagrados y nosotros los laicos. Pero no debemos de vivir separados. El sacerdote debe de defender al laico y el laico debe de defender al sacerdote. Pablo siempre fue así. Pablo cuando empezó a evangelizar, primero fue con las autoridades de la iglesia de ese tiempo, que eran Pedro, Santiago y Juan, que eran las columnas de la iglesia, y fue y les dijo, ¿cómo ven? Tengo este proyecto. Y le dijeron, adelante. Y nunca lo dejaron solo, siempre estuvieron ahí para él, apoyándolo. ¿Cómo actuaba Pablo? Pues yendo a la iglesia, por ejemplo, como hoy, yo hoy quise hablar con el padre Chavita, nomás que no pude comunicarme con él, pero yo le voy a pedir al padre Chavita que este curso que estamos empezando hoy, se nos dé un diploma por medio de la escuela de Biblia de San Carlos Luanga. Qué bien. Que el padre firme los reconocimientos, un diploma para cada uno de nosotros con nuestro nombre y las personas que somos de aquí, ir el día de que terminemos el curso en una acción de gracias a la Eucaristía, y que ahí el padre Chavita, como director de la escuela de San Carlos Luanga, nos los entrega a cada uno de nosotros. Así tenemos que ir unidos con la iglesia, y Pablo siempre hizo eso. A veces tenemos muchos laicos que el sacerdote nos dice, no, pues y nosotros aferrados a hacer lo que nos dijeron que no. Pablo no. Pablo siempre actuó con fidelidad a la iglesia.
Por eso es una de las personas más importantes de la iglesia. Aparte de Jesús, acuérdense, primero está Jesús, luego está María Santísima, luego está Pedro y luego está Pablo. Y ya luego los demás. Ya luego Karina, Memo, todos ustedes. Meledina, todos, Geo. Gracias, Sara. ¿Y Juan en dónde queda? También es importante, ¿no? Sí, pero él es el discípulo amado. Por eso. Sí, él es el discípulo amado. A defender la vida o el evangelio. Debemos defender, si defendemos la vida, defendemos el evangelio. Si defendemos el evangelio, defendemos la vida. Por eso nuestro Señor siempre estuvo diciendo, ay de mí si no evangelizo. El 2.6 que no les puse, el lugar de las mujeres en la vida de las comunidades. Ustedes vean los que vamos a la Eucaristía entre semana. Voltea y por ejemplo, ahorita que está Darío con nosotros, no sé cuántos más varones tengamos aquí con nosotros, pero voltea y está Baruch también, que ahorita nos compartió una lectura, pero la mayoría de ustedes son mujeres. ¿Ustedes creen que Pablo iba a ser no puedo decir tan tonto, pero para no aprovechar esa materia prima de la mujer en la iglesia? No. Claro que no. Pablo aprovechaba todo, nomás que hay personas que al leer sus cartas no las saben interpretar y por eso han dicho que Pablo era misógino, que no quería a las mujeres, que por eso ni se casó. Pero Pablo no se casó porque estaba al servicio del evangelio. Igual que muchos sacerdotes aquí hoy en nuestros siglos que ya no se casan. Antes sí se casaban. Pero ahora, evangelio y cultura. ¿Cómo encarnar el evangelio nosotros hoy? Para terminar. ¿Cómo encarnar el evangelio cada uno de nosotros? Irlo leyendo paulatinamente. Por favor, lean el evangelio paulatinamente y vean qué haría Jesús, qué haría yo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría yo? Y entonces tú y yo vas a ver qué vamos a hacer esos nuevos Pablos en la iglesia. Esos nuevos Pablos que necesita nuestra iglesia. Para terminar, cada semana voy a terminar con el evangelio del próximo domingo. Maestro. Mande. Maestro. Mande, Geo. Nos dejaste de tarea Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 al 6. Esa es nuestra tarea, ¿no? Sí. Pero cuando me paré a que me inyectaran, yo escuché que hablaste de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, pero ¿qué versículos? Del 19 al 26, Geo. Gracias. Cómo Pablo empieza a trabajar en las primeras comunidades cristianas. Geo, ¿nos ayudas en la pantalla o si quieres en tu Biblia? Lucas 10, 25 al 37. Sí, yo lo mejor en mi Biblia. Al final, 5 minutos extras, vamos a leer nomás el evangelio que va a ser el siguiente domingo. Y este domingo nos toca el Lucas 10, 25 al 37. Acá se lo tengo, va. Lucas 10, 25 al 37. El buen samaritano. Sí. Aquí. Lucas 10. Va. 10, 25 al 37. Ok, el buen samaritano. Del Evangelio de San Lucas. Gloria a ti. Se levantó un maestro de la ley y para ponerlo en apuros le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué lees? ¿Qué lees en ella? Contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu... No, es que no le ves. Un momento, no me digas. Y con todas tus... Pero es que mis lentes se me van. Y con todas... Ya. Y con todas tus fuerzas y con toda tu...
pero no dice mente. Sí. Tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, tu respuesta es exacta, haz eso y vivirás. Pero él quiso dar el motivo de su pregunta y dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajó un hombre de Jerusalén a Jericó y se cayó en manos de bandidos que lo dejaron de todo, que lo despojaron de todo. Y se fueron después de haberlo molido a golpes, dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, quien al verlo pasó por otro lado de la carretera y se siguió de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, cortó el lazo, es que no leo, tomó el lazo, el otro lado del camino y pasó de largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje. Lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en el mismo animal, dice, en el mismo animal que él montaba. Lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarle. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al hotelero, diciéndole, cuídalo. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se portó como prójimo del hombre que se cayó en manos de los saboteadores? Él contestó, el que se mostró comprensivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias. Perdón, es que no veo, con estos lentes no veo nada, perdón. Gracias, Geo. Ya los voy a cambiar, gracias. Esto es lo que vamos a hacer extra cada semana. Vamos a leer el Evangelio del domingo siguiente para irnos pareciendo cada día más a San Pablo. ¿Sale? Hoy vimos 7 puntos de San Pablo. Así me voy a ir a prisa, pero les pido por favor que si tienen alguna duda, así como Geo, hablen, pregunten y con todo gusto, con la gracia del Espíritu Santo, les orientaremos para que conozcan cada día mejor a Pablo y algún día podemos decirle a los demás, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Yo les di este curso a unas hermanas religiosas y la primera pregunta que le hice a la Madre Superiora fue esta. Oiga, Madre Superiora fulanita, usted les dice a toda su capellanía, a todas sus monjitas, a todas sus religiosas, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Se puso colorada. Y después del curso dijo, estoy intentando parecerme cada día más a Cristo después de este curso, Guillermo. Así que ese va a ser nuestra meta. ¿Sale Sara? Sale Carmelita, Edina, Georgina, Sara, Darío, Ismari, Karina, Lupita, María Magdalena, Ramos, María y Teresita. Que Dios las bendiga. A ver, esta fue Lucas, ¿qué? Hermoso, ¿fue Lucas qué? Lucas 11, ¿verdad? Lucas 10, 25 al 37. El Evangelio del domingo. Vamos con Karina. Karina, ¿quieres invitarlos a que se unan siempre todos los
todos los jueves, primeramente Dios. Gracias, Enedina, también. Sí. Gracias a usted, maestro. Cari, estás en silencio. Sí. Pues sí, en el nombre de Jesús, darles la bienvenida a todos, que pedirle mucho a Dios que nos derrame su Espíritu Santo para que entendamos mejor y pues que nos guíe más que nada, que tengamos esa paciencia también para ir comprendiendo, porque yo pienso que en vez de ir corriendo es mejor de pasito a pasito. Entonces, pedirle a Dios que nos dé esa paciencia, que nos dé esa sabiduría y sobre todo un buen entendimiento. Y pues yo en el nombre de Jesús, pues yo les digo que muchas gracias. Esta primera clase, pues más que nada es como una introducción de lo que vamos a ver en estas, creo que son 16 semanas, si no me equivoco. Pero ya la que sigue, yo creo que nos vamos a enfocar un poquito más lo que viene siendo San Pablo. Y pues bienvenidos. Aquí también hay familia también mía. Bueno, ahorita se prenden todos la cámara. Está mi tía Magdalena, que es nena. No me acuerdo a quién más tenemos. Mi mamá, Sara. Hay un bebé por ahí. La señora Teresita es parte del Sermón de la Montaña. Ismari viene siendo compañera mía, ex compañera pues, pero de ahí la conozco, bienvenida. Creo que nada más Javier hoy Javier mi esposo no se pudo meter hoy a la clase, pero también, entonces, y a todos los demás con mucho gusto. Es un placer aquí tenerlos y en el nombre de Jesús, bienvenidos. Gracias. Gracias. Tienes una sonrisa muy agradable. Tienes jale para el Señor Jesús, la verdad que sí. Sí, tienes un jale para el Señor Jesús. Qué bueno que lo utilices para bien de nuestras almas también. Gracias. Mucho gusto de conocerte. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Algo también que les invito en su crecimiento espiritual, recuerden, todas las noches rezar por las ánimas benditas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la eterna luz. Que descansen en paz. Así sea. Que por la gran Oye, misericordia de Dios, Memito. las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Memito, el padre John Montoya de la familia Osana hace unos centenarios, o sea, son 100 bolititas como tipo rosario, sin intermediarias, son 100, y se llama centenario, para que tú lo traigas en tu bolsa cómodamente y en lo que estás esperando el camión o esperando que vengan por ti, rezas cualquier letanía corta, como lo que ahorita nos enseñaste. Ajá. Y está muy padre porque ellos se mandan a hacer ahí con la familia Osana, y son chiquitos, traen su propia bolsita, y estás en el coche, lo que sea, pero tú estás orando acá con tus 100 bolitas. Muchas gracias. Te lo voy a enseñar, ahora que te lo voy a enseñar. Muchas gracias. Que pasen buenas noches, Lupita. Buenas noches. Arregui, a Karina, y ahí está la futura Santa Camila. ¿Es tu hija, Karina? Hermosa. Gracias, Sara. Sí, gracias. Gracias, buenas noches. Qué bonita niña. Adiós. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Jueves, Adiós, Carmelita. Primero Dios, María Luisa, buenas noches. Carmelita se cae de su día. Para que estar de pie. Oh, sí. Ya me estoy durmiendo. Ya vi. Vete a tu camita, por favor. Buenas noches. Que descanses, buenas noches. Bye. Adiós. Que pasen buenas noches. Gracias. Igualmente, Memo, gracias. Gracias. Gracias, Cari. Gracias, Evanibaldo, Darío. Que Dios te bendiga. Buenas noches, Rubén. Igualmente. Gracias, María Luisa, y gracias a Liliana. A Liliana no la mencionamos.
Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias, Baruch. Buenas noches.